Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Vamos a seguir analizando el tema de la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno. ¿Qué es lo que dijo? Lo vamos a analizar con el doctor Patricio Valdivieso para ir consultando en esta consulta popular que se convoca por el presidente Lenín Moreno. ¿Qué es lo que debemos de entender? Si es una asamblea constituyente o simplemente vamos a reformas parciales o totales de la actual constitución. Vamos con el video del presidente Lenín Moreno. ¿Qué es lo que dijo en cadena de radio y televisión al pueblo ecuatoriano? Aquí tenemos sus declaraciones. Los ciudadanos, vamos a la consulta popular. Quiero agradecer el apoyo de ustedes. Celebro que se haya abierto un sano diálogo acerca de las preguntas. A quienes quieran hacerlo, les pido enviarlas a mi despacho máximo hasta el 26 de septiembre, pues el lunes 2 de octubre presentaré oficialmente el contenido de la consulta. Los ciudadanos. Doctor Valdivieso, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, el presidente Moreno nos habla de una consulta popular. ¿Qué es lo que se le puede consultar al pueblo ecuatoriano tal cual está presente los hechos políticos existentes en el Ecuador? No le estoy apuntando a lo que dice la Constitución, señor doctor, sino que estoy apuntando a los hechos que se han producido y que son de trascendencia internacional y nacional. Doctor, buenos días. Pablo, buenos días, Lindon. Buenos días, un gusto como siempre saludar a su audiencia. El Ecuador necesita cambios sustanciales, no simples reformas. Ya. Porque la década saqueada dejó empotrado el correato en la institucionalidad del Ecuador. Si usted quiere hacer justicia, los jueces, gran parte de ellos, especialmente en los casos grandes, son correístas. La Fiscalía protege al correísmo. La Contraloría la dejaron muca y sigue protegiendo al correísmo. Si usted va a ver cómo va a elegir las próximas autoridades, aquellos que ya han cumplido periodo y tienen que ser relevados, encuentra correístas que son los jueces de aquellos concursos. Si usted va a la asamblea, encuentra que mañosamente, a través de un método de Hong, las minorías se manipuló el sistema de designación de los asambleístas y encuentra empotrado el correato. Por lo tanto, el mismo presidente Lenín Moreno está atado de manos si es que quiere tomar decisiones fuera del correato. En estas circunstancias, si quiere hacer simples cambios constitucionales, lastimosamente tiene que pasar por las manos de la Corte Constitucional, en la cual va a encontrar un subjetivismo tan marcado en la Constitución que puede hacer una interpretación como le dé la gana a través del control constitucional y trabar cualquier cambio de la Constitución que se pueda plantear. Doctor, le interrumpo. Interpretación subjetiva, yo le entiendo, que podría ser una interpretación ideológica, política, y más no de lo que es la tradición constitucional y constituyente del Estado ecuatoriano. O una interpretación subjetiva para proteger a la mafia que hablaba el presidente Moreno. O sea, es una corte constitucional netamente política. Sí, los fallos que han dado son en esa perspectiva, por lo que no vemos que haya la posibilidad mínima de que puedan dar paso al pronunciamiento de la ciudadanía en temas trascendentales, como por ejemplo el asunto de la reelección indefinida, que fue un manipuleo que se realizó entre el 2014 y 2015 por parte de la Asamblea Constituyente. Acuérdese que el haber dejado en la Constitución la posibilidad de que cualquier autoridad de elección popular solo pueda ir a una reelección fue manipulado
y más allá de que fue aprobado por el 63.93% de los votos válidos de los ecuatorianos, fue cambiado del plumazo, con la voluntad de 90 o 95 asambleístas. Doctor, el presidente Moreno muy claramente dice en lo que es su convocatoria de esta consulta popular: voy a convocar al pueblo ecuatoriano a una consulta popular, voy a receptar todas sus inquietudes y aseveraciones que puedan profundizar. Entonces yo le consulto, señor doctor, si vamos a una reforma total o parcial, significa que acudimos a la actual Constitución de la República del Ecuador. Si no vamos a esa consulta popular, a ese tema de la reforma, y vamos a la convocatoria para la instalación de una asamblea constituyente, significa que se reconocería que el Ecuador prácticamente es un estado fallido, señor doctor. Constitucionalmente hablando, se rompió el sistema de república. ¿Sí? Se disfrazó la tiranía, se disfrazó un modelo supuestamente, entre comillas, de república, porque en la misma Constitución, más allá de la popularidad o no de la que gozaba, se transfiguró un autoritarismo manejado en un hiperpresidencialismo, en el que incluso hay gran parte de un pueblo cómplice que se dejó engañar, y en abril del 2011 dejó que un presidente de la función ejecutiva meta las manos a la justicia, y en este momento tenemos una justicia endeble, porque a partir de eso reformaron el Código Orgánico de la Función Judicial y metieron incluso el error inexcusable, porque a partir de eso se creó un Ministerio de Justicia que, bajo la complicidad del órgano administrativo de la función jurisdiccional o judicial, como es el Consejo de la Judicatura, manipularon y vulneraron la independencia interna de todos los jueces, disponiéndoles que obedezcan lo que dice el poder de turno. O sea, y que si no lo hacen, se van afuera. O sea, este ministro de Justicia le quitó la supremacía de lo que era el Poder Judicial del Estado ecuatoriano. Doctor, arrebataron la independencia. Tenemos el contacto telefónico con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez también, para hacer referencia sobre este tema que estamos aquí analizando con el doctor Patricio Valdivieso desde la provincia de Loja. Ingeniero, buenos días, bienvenido. El presidente de la República convoca una consulta popular. ¿Cómo usted observa esa convocatoria desde el punto de vista constitucional y también desde el punto de vista político, señor ingeniero? Buenos días. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por su invitación. Un saludo cordial al doctor Valdivieso y a todo el pueblo que nos escucha. Quiero resaltar en primer lugar que el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, que al mismo tiempo es presidente del partido de gobierno Alianza País, que anunció que va a entregar las preguntas de la consulta popular el 2 de octubre. Ese anuncio es un triunfo de nuestra tesis que hemos venido manteniendo como colectivo Nuevo Ecuador desde hace 3 años y particularmente desde el 10 de agosto del año pasado, como a usted le consta, que propusimos a todos los candidatos presidenciales o precandidatos la necesidad de buscar un candidato de consenso para ganar en las urnas en esas elecciones al Correato, y que ese candidato triunfador convoque de manera inmediata a una consulta popular para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, que es, desde nuestro punto de vista, la única vía válida, constitucionalmente hablando, para enterrar todo este régimen perverso montado por el Correato corrupto durante estos 10 años. De tal manera que yo quiero reivindicar ese triunfo político de nuestro colectivo Nuevo Ecuador, porque ahora esa tesis ya es una tesis general. El 85% de los ecuatorianos reivindica la necesidad que se haga la consulta popular, y el presidente ya la ha anunciado. Por eso es que el día de hoy, en la marcha nacional que se va a realizar en todo el país, yo creo que hay 2 conceptos básicos de la consulta. La nuestra,
la de los que no somos responsables de la crisis del Ecuador de hoy ni de ayer, que por el contrario hemos sido víctimas de esa crisis, que planteamos que la consulta popular tenga como punto central la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, porque vuelvo a repetir, es la única vía para votar al basurero de la historia, al correato corrupto, y que esa nueva Asamblea Constituyente elabore una nueva Constitución de la República que sirva para construir una nueva democracia y un nuevo Ecuador. Perfectamente. Por otro lado, sí. hay las propuestas de los responsables de la crisis de hoy y de ayer, y de los que le han hecho el juego durante todos estos años, quienes no están de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente. Cito, los socialcristianos de Nebot, los demócratas cristianos de Lazo, que no quieren la constituyente, quieren solamente pequeños cambiecitos pequeños, de la no reelección presidencial, de la eliminación de la comisión de participación social, con tesis con las que estamos de acuerdo, pero que no resuelven el problema de fondo, y que además se van a estrellar con la resolución del Tribunal de la Corte Constitucional, que está manejado y manipulado íntegramente por el correato corrupto, y habrá que ver si es que da paso a este tipo de preguntas. De tal manera que yo quiero insistir, licenciado, que la única alternativa válida en este momento, y de mando del presidente de la República, Lenín Moreno, que haga ejercicio de la disposición del artículo 444 de la Constitución de la República, que le faculta a él realizar de manera directa, sin pasar por el aval de la Corte Constitucional. El presidente de la República puede convocar de manera directa a la consulta popular para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, y que ella lleve adelante todos los anhelos del pueblo, entre los que están varias preguntas a las que ya me he referido. Perfectamente, ingeniero Jorge Moreno. Doctor Patricio Valdivieso, ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre las declaraciones del ingeniero Jorge Moreno? Y también, estamos apuntando al tema de la Asamblea Constituyente, pero en esta Asamblea Constituyente también van a haber voces de diferentes sectores. ¿Cómo llegar a esa concatenación ordenada y cimentar correctamente lo que sería la estructura jurídica nueva para la República del Ecuador, doctor? Saludos al ingeniero Jorge Moreno, a la distancia, padre de un gran amigo, sí, padre de un gran amigo que compartimos en las aulas. Más allá, ingeniero Pablo y Lindo, más allá de la tendencia ideológica, política o doctrinaria que tengamos cada uno, coincidimos con la imperiosa necesidad de que el presidente Moreno llame a una asamblea constituyente. Y hemos efectuado un trabajo al respecto. Ya. ¿Sí? No sabíamos que íbamos a tratar este tema. Ustedes conocen que marcan ustedes la entrevista, ni nos ponemos de acuerdo con el tema, pero coincidencialmente, el día lunes, el presidente Lenín Moreno dijo que aspira de que le hagan llegar todas las propuestas que crean que debe ser consultado hasta el 26 de septiembre. Ya. El día de ayer le hemos enviado una carta al presidente explicándole las razones del por qué debe llamar a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre una asamblea constituyente. Y sin duda, en calidad de abogados, con todos los errores que puedan existir, hemos presentado ante el presidente de la República, en 4 correos de sus asesores, el proyecto de consulta popular para llamar a una asamblea constituyente. Porque de acuerdo a lo que establece el artículo 444 de la Constitución, le corresponde a él, le corresponde a las 2/3 partes de la asamblea o al 12% de ecuatorianos pedir o disponer que se lleve a cabo esa consulta popular. Para instalar una asamblea constituyente. No pasa, coincido con el ingeniero Jorge, no pasa por la Corte Constitucional. Y está explicado en el proyecto que lo hacemos,
está explicado por qué no pasa. Porque hay voces disidentes que dicen, no, el artículo 104 de la Constitución dice que, basados en el control constitucional, la Corte debe pronunciarse sobre todas las consultas, pero está aclarado en la Ley Orgánica de Control Constitucional, ¿sí? En la Ley Orgánica de Control Constitucional en términos generales, que eso se refiere exclusivamente para la enmienda y para la consulta, para la consulta popular que busca reformas parciales, 441, 442 de la Constitución. Pero acá vamos un poco más de fondo, porque no nos sirve de nada buscar una 22ª Constitución con las mismas reglas de juego que se han venido manejando por un sentido o por un sistema bipolar, en las cuales Quito y Guayaquil predominan y lo manipulan a través de los partidos y movimientos políticos. O sea, establecer reglas del juego o reglas constituyentes claras para determinar selección de ciudadanos y participación de territorios. Porque el proponente es el que tiene que poner las reglas de juego. Claro. Y tiene que manejar 3 cosas. La una, ¿qué tipo de asamblea? ¿Cómo se va a conformar? La otra, las reglas de juego de carácter electoral para designar los posibles constituyentes. Y la tercera, el número incluso. A ver, y solo para no monopolizar la conversación. Si vamos a la Asamblea Constituyente en este momento con las mismas reglas de juego, copiando lo que dice la Constitución y copiando lo que dice el Código Orgánico, Código Orgánico de la Democracia, Ley Orgánica de la Democracia, caeríamos en la misma trampa. Eso incluye... Vamos a tener como resultado vuelta un bipartidismo o tripartidismo. La asamblea va a estar conformada por correístas, por nevotzistas y por lacistas. Esa estructura hay que romperla. Y en el planteamiento que hacemos es, sin quitarles el derecho político para los partidos o movimientos reconocidos que puedan postular candidatos, los grupos sociales, las universidades, las cámaras de la producción, los cuerpos colegiados, los gremios, la sociedad civil puede postular a sus candidatos. ¿Cuál es el requisito? Pero eso significa modificar lo que sería el tema del Código de la Democracia. Eso permite el artículo 444 de la Constitución, porque el proponente pone las reglas de juego. Entonces, uno de los requisitos que sea simplemente el auspicio del 1%. Entonces significa constituir todo, señor doctor, incluso hasta la forma de participación directa del pueblo ecuatoriano a través de partidos y movimientos políticos. Por eso no interviene la Corte Constitucional. La Corte Constitucional hace el control solo del Estado constituido. La constituyente es de plenos poderes para constituir lo que se llama doctrinariamente los poderes originarios. Perfectamente, doctor. Muy clara la precisión suya. Ingeniero Jorge Moreno, ¿qué opinión tiene de las declaraciones del doctor Patricio Valdivieso y sobre este tema de constituir una asamblea con plenos poderes, señor ingeniero? Me alegro mucho que coincidamos con el doctor Valdivieso en los criterios. Los abogados lojanos siempre, la mayoría, han tenido lucidez en la vida jurídica del Ecuador. Ha habido varios juristas a lo largo de la historia que han dado ejemplo de un manejo honesto y correcto de estos problemas de carácter legal y en este caso constitucional. Me alegro sinceramente, doctor, que usted tenga esos criterios, lo he escuchado atentamente. Espero que podamos coordinar con ustedes en Loja, nosotros por acá y otros ecuatorianos en todo el país las ideas y las acciones para sacar adelante al Ecuador y para construir una nueva democracia, porque no se trata de regresar a la vieja democracia de Febres Cordero, de Adala Bucarán, o de Sixto Durán, o de Nebot, en fin, no, se trata de construir una nueva democracia. Yo le pediría a usted muy comedidamente, doctor, si tiene la gentileza de enviarme el proyecto al que ha hecho referencia para tomarlo en cuenta acá con nuestros abogados y poder elaborar una propuesta
unitaria y lo más completa posible. No tengo ningún problema. Yo quiero resaltar un hecho. El doctor se ha referido muy bien a lo de la Corte Constitucional. Para mi juicio, la Corte Constitucional va a jugar el papel de sabotear, de impedir, de bombardear cualquier esfuerzo democrático de enterrar el Correato, porque ellos son parte de la banda de delincuentes que han gobernado el Ecuador en los últimos 10 años. Como son parte de la banda de delincuentes Gustavo Yal y los grandes dirigentes del área judicial, como son parte de la banda de delincuentes que han gobernado el Ecuador, los miembros del Consejo Nacional Electoral, que fueron los que fraguaron un mega fraude electoral, como son parte de esta banda de delincuentes que han gobernado el Ecuador, los miembros o el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, lo digo con nombre y apellido, yo no tengo miedo a decir la verdad, que en este momento está encubriendo la responsabilidad de este delincuente Jorge Glass, que las pruebas caen como diluvio del cielo, y este fiscal cómplice y encubridor de estos delincuentes no dispone la orden de prisión hasta ahora. Entonces, frente a toda esta banda delincuencial que está apoderado de todos los órganos del Estado, la Asamblea Nacional, los órganos de fiscalización, ¿cómo podemos pensar ilusamente, ingenuamente, que van a dar paso a una propuesta que tire abajo todo el Correato? Yo, discúlpeme la inmodestia, no me pongo en el plano de ingenuo. Por eso nosotros insistimos en que aquí el Ecuador está en este momento, en un momento clave de su historia, en las manos del presidente de la República, Lenín Moreno, que es al mismo tiempo presidente del partido de gobierno Alianza País, que ha gobernado todos estos 10 años y 3 meses ya. En las manos de él está la posibilidad de cambiar la historia del Ecuador, de darle un rumbo correcto. Él debe tener la voluntad política de hacer ejercicio del artículo 444 de la Constitución de la República y convocar a la consulta popular para ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Y de acuerdo a lo que dice ese artículo, él puede poner todas las normas, como muy bien lo ha señalado el doctor Valdivieso, y señalar en qué condiciones debe ser esa elección. De tal manera que aquí las cosas son muy claritas, no hay a dónde estarse dando las vueltas. Solamente los que quieren mantener la misma constitución imperante, el mismo estado monárquico que vivimos, porque este es un estado monárquico parecido a los del siglo XVIII, solo esos que quieren gobernar con esta constitución. Quítate tú para ponerme yo, que salga Correa, que viene Lenín Moreno, que salga Lenín Moreno para que venga Social Cristianos o que venga Lazo y compañía. No, señores, el Ecuador reclama un cambio profundo. Por eso yo llamo a los ecuatorianos y a los lojanos en particular, a mis queridos paisanos, a que el día de hoy salgamos a las calles a proclamar de manera abierta: fuera el Correato, fuera, Asamblea Constituyente ahora. Esta es la consigna central, señores, porque lo otro es hacerle el juego al Correato, es seguirle haciendo el coro de aquellos dirigentes sindicales que estuvieron en la campaña electoral para ponerle a Correa, que lo llevaron el 1 de mayo del 2007 a encabezar la marcha de los obreros, y estuvieron con ellos sirviéndole de garroteros. Después los pateó. Ahora, estos dirigentes sindicales que ya están allí empotrados en las organizaciones sindicales por toda la vida,
están nuevamente haciéndole el coro de que hay que hacer preguntitas de la no reelección, de la Comisión de Participación Ciudadana, y se oponen a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Que el pueblo de Loja tome conciencia de esto, señores. Porque esto hay que ponerle un punto final. Claro. Señor ingeniero, y les consulto a los dos, a usted, señor ingeniero, y también al doctor Valdivieso. Cuando usted sostiene de que hay que salir a las calles para decir Asamblea Constituyente, significa que la única pregunta que debería de direccionar el pueblo ecuatoriano al presidente Lenín Moreno es instalación de Asamblea Constituyente en las calles de la República del Ecuador, y el resto de la armazón jurídica y también de las preguntas que tendrían que ser elaboradas por parte del presidente sería de cómo viabilizar esta Asamblea Nacional Constituyente. Ingeniero, y después el doctor Patricio Valdivieso. Eso es lo que estoy diciendo, distinguido licenciado, que esa debe ser el punto central de la convocatoria a la consulta popular por parte del presidente de la República. Pero el pedido sería en las calles del Ecuador. Constitución. Y eso no le puede impedir la Corte Constitucional ni el Consejo Electoral. Y si ellos quieren agregar otras cosas más, se puede agregar a riesgo de que la Corte Constitucional les niegue. Si se quiere agregar algo más, hemos venido sosteniendo como punto prioritario la finalización del periodo de todos los funcionarios del correato corrupto en los diferentes órganos del Estado. Hablemos Asamblea Nacional, hablemos Judicatura, hablemos Fiscal, Contralor, hablemos Corte Constitucional, hablemos Consejo Nacional Electoral, para que eso sea un mandato directo del pueblo ecuatoriano en la consulta. Y pueden agregarse otras cosas más. Pero eso, señores, vendría a ser algo complementario, porque vuelvo a repetir, eso no lo va a permitir la Corte Constitucional del correato corrupto. Perfectamente. Sí. Convocatoria, consulta popular para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, elabore una nueva Constitución de la República. Primero que vote al basurero de la historia todo el andamiaje jurídico montado por el correato corrupto. Y en segundo lugar, elabore una nueva Constitución de la República que permita a los ecuatorianos construir una nueva democracia y un nuevo Ecuador. No sé si está clara la idea, licenciado. Claro, sí, le voy a consultar al doctor Patricio Valdivieso cuál es la visión que tiene él también y de las declaraciones que usted ha manifestado en prensa radial. Doctor Patricio Valdivieso, el cuestionamiento es claro: Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes por las situaciones que el andamiaje jurídico, como dice el ingeniero Jorge Moreno, fue confeccionado mañosamente, señor doctor. Sí, a ver, yo me alegro de que la marcha de hoy tenga como objetivo mostrarse como ciudadanos y ejercer una presión social contra el poder, para que entienda que el Ecuador necesita cambios sustanciales. O sea, si se mueve el pueblo ecuatoriano en las calles del Ecuador pidiendo Asamblea Nacional Constituyente, doctor Valdivieso, estamos hablando de que el presidente tendría que obedecer el mandato que está en las calles del Ecuador. Cuando el pueblo se levanta, estamos hablando de la esencia de las revoluciones, precisamente que debe ser acatado por los gobernantes. Porque los gobernantes no son otra cosa que ciudadanos circunstanciales que ejercen una dignidad, en este caso la presidencia. Y en la carta, porque coincidimos diametralmente con lo que dice el ingeniero Jorge, en la carta les digo al presidente: señor presidente, en este momento está en sus manos pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Hay que refundarlo al Ecuador. Pero no es un cambio de nombres, que un sistema político lo tiene preso. Vea, es más, nosotros los de provincia sufrimos como sociedad en todo su conjunto ese bendito centralismo que nos dejó incluso los inicios de la República. Y también está contemplado en el proyecto que hemos remitido, porque hay que dar soluciones. No decimos que sea lo mejor, ni lo único, ni lo absoluto. Se puede perfeccionar. Pero ¿qué es lo que nos ha sucedido en el Ecuador? La hegemonía de Quito y Guayaquil con relación a los 212 cantones restantes, o la hegemonía que ha manejado Pichincha y el Guayas con relación a las 22 provincias restantes, es
totalmente perjudicial para el desarrollo del país. Y esto no es nuevo. Esto empezó en 1830, cuando Quito quería tener más diputados que el resto, e incluso lo logró, porque decía que es la ciudad con mayor población, en ese entonces 50,000 habitantes. Claro, habían las dos tesis, de que pongamos diputados que representen en igual número a cada una de las provincias, pero había la otra corriente. No puede hacérselo así, porque existe precisamente un gran número poblacional que diferencia entre la una y la otra. Siempre se discutió. En el periodo garciano, y de ahí en adelante, se toma en cuenta esta propuesta. Pero vemos que hoy es presuntamente, entre comillas, una proporción representativa totalmente desproporcionada. Claro, el nivel de participación de los ciudadanos debería ser, por ejemplo, porcentajes iguales. ¿Por qué quiero ir a esto? Y ahí también está la propuesta para poderle explicar. Pichincha, 16 asambleístas. Guayas, 20 asambleístas. 11 que tiene Manabí. Sumados a los 6 de Los Ríos, a los 5 de la SUAY, más los 15 diputados o asambleístas nacionales, están por encima de las 19 provincias restantes. Eso también hay que discutirlo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? 4, que está, no. Por ejemplo, no, porque vamos a discutir la proporcionalidad con relación al sistema demográfico. ¿Cuál es la propuesta que está plasmada ahí? Que cada provincia tenga 2 asambleístas y uno por cada 500,000 habitantes o fracción que pase de 300,000. Por lo tanto, con cerca de 3 millones de habitantes, el Guayas solo tendrá 6 o 7. Pero que puede haber, bueno, es discutible. Sumado a los dos, hasta 8 más o menos. Pichincha llegaría entre 5 y 6, Manabí llegaría entre 3 y 4, Los Ríos llegarían entre 3 y 4, provincias como el Azuay, el Oro, Chimborazo, Tungurahua, Loja llegarían a 3 y el resto 2. Por un lado, bajamos esa gran carga presupuestaria que significa un número atroz de asambleístas y sus asesores. Pero ¿cómo aumentamos la calidad parlamentaria de la discusión al interior de la Asamblea Nacional Legislativa, doctor? También está puesta. Porque ¿sabe qué? Que so pretexto de ser democráticos, para ser asambleísta el máximo requisito es tener 18 años. Acá hablamos en forma clara. Por lo menos le ponemos los 25 años y que cuente con un título profesional, con un título de educación superior que tenga relación con lo que va a hacer. O una actividad de servicio a la sociedad. Mire, no es un celo profesional. No, en ningún sentido. Pero por ejemplo, incluso algún momento discutíamos, para salirnos de la posibilidad de decir que estamos buscando un puesto, no. Que sean candidatos aquellos que en realidad han escrito incluso obras en temas constitucionales, para que no se maneje por una simple elección numérica, para que no se maneje esa constitución aprobando simplemente alzando la mano o apretando el botón. No, que discutamos y solidifiquemos la estructura del Estado en 3 temas básicos. En 3 temas básicos, si me regala solo un minuto hasta para discutir. Perfecto. 3 temas básicos. Hay que realmente establecer el sistema de república a través de la independencia de funciones. 1. Como era el tema de la Revolución Francesa allá en 1789. 2. Tenemos que propender realmente a estructurar el Estado a través de un sistema de descentralización real. No es justo que todos estemos dependiendo de Quito o de Guayaquil con un sistema entregarle poder y responsabilidades a los gobiernos locales. Y 3, que es básico. ¿Sí? Debemos devolverle la dignidad a muchos de los órganos de control, porque no podemos estar haciendo que la Contraloría, que las superintendencias, que la Procuraduría, que la Defensoría del Pueblo tengan que depender de la decisión o del Ejecutivo o del Legislativo o de las componendas entre los dos. Establecer un poder moral o una institucionalidad moral en el Estado ecuatoriano. Para eso
tenemos que ir a construir normas secundarias. Perfectamente. Ingeniero Jorge, ¿qué opinión tiene de lo que está proponiendo el doctor Patricio Valdivieso? Bueno, el doctor está indicando un sinnúmero de sugerencias, inquietudes interesantes. Con algunas de ellas podemos estar de acuerdo, con otras no. Pero en todo caso yo quiero volver a la idea de fondo. Aquí se necesita que el presidente tenga la voluntad política de convocar a la Asamblea Constituyente. Porque si no tiene esa voluntad política, estamos hablando un poco de sueños. Si el presidente manifiesta su decisión de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, entonces creo que ahí tendrá que verse los detalles de esa convocatoria, la representatividad que puedan tener los diferentes sectores sociales, porque también sería bueno de pensar que aparte de la elección, de la participación, como muy bien lo indica el doctor, sobre las provincias, el número de representantes por provincia y por porcentaje de población, está bien, pero también se debe pensar en la presencia de sectores sociales, digamos, de representantes de los trabajadores, de los sectores del campo, de las universidades y escuelas politécnicas, de las propias Fuerzas Armadas, de los gremios profesionales, que también deberían tener una representación en una Asamblea Nacional Constituyente de estas características, para buscar una mayor representación, por cierto que debe ser una representación democrática, pues no manipulada para hacer mayorías, pero sí que tengan una voz. Lo fundamental debe ser la representación provincial y nacional. De tal manera que yo creo que todas esas sugerencias, iniciativas que el doctor Valdivieso ha señalado y otras que pueden haber en todo el país, están bien, hay que sistematizarlas. Pero vamos a exigir, vamos a reclamar, y la marcha de hoy, insisto, debe tener esa connotación, a exigirle al presidente de la República, Lenín Moreno, y al mismo tiempo presidente del partido de gobierno Alianza País, que su convocatoria a consultas popular tenga como punto central la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí está el punto de fondo, mi estimado licenciado, mi estimado doctor, pueblo de Loja, pueblo ecuatoriano. Perfectamente, señor ingeniero. Quisiera consultarle algo que doctrinariamente, habida cuenta de que en las redes sociales ya nos están dando algunas informaciones. Por ejemplo, Marcos Quispe nos dice lo siguiente: coinciden conmigo, basta de novelerías, una sola pregunta, Asamblea Constituyente es la única herramienta para fiscalizar el correísmo y hacer efectivo el goce de derechos. Gorky Aguirre, ex asambleísta de Alianza País, dice lo siguiente: una marcha de quienes respaldaron a la derecha y a Lazo pidiendo una constituyente no representa a toda la población ecuatoriana, peor aún a la población lojana. Los órganos de control indignos manejados por la derecha por más de 40 años no volverán con esas propuestas entre componendas de la partidocracia ecuatoriana. Gorky Aguirre fue asambleísta constituyente de Montecristi, de Alianza País. Entonces yo les pregunto a los dos ciudadanos, si el pueblo ecuatoriano sale a las calles de la República del Ecuador, ¿significa que la Corte Constitucional perdería piso y fuerza jurídica habida cuenta de que el mandante, el pueblo ecuatoriano, como dice el artículo número 1 de la Constitución, estaría ordenando a la Corte Constitucional que viabilice y dé paso a una Asamblea Constituyente? Ingeniero Jorge Moreno y después el doctor Patricio Valdivieso. Yo creo, licenciado, que el día de hoy en las manifestaciones que entiendo van a ser multitudinarias en todo el país, van a haber varios puntos de vista. Por ejemplo, acá en Quito, los dirigentes de las centrales sindicales tienen ya planteado 4 preguntas ahí que se han puesto de acuerdo entre ellos y van a llevar a los ministros que les van a recibir. Ese es el punto de vista de ellos. Nosotros vamos a estar presentes en la movilización con nuestra tesis de la Asamblea Nacional Constituyente, y así van a haber varios sectores sociales, o sea que ellos no representan a todo lo que va a significar la movilización en Quito el día de hoy. Ellos van a representar un sector. En Guayaquil ocurre igual, entiendo que en Loja pasará lo mismo, de tal manera que debemos
observar con objetividad que en el escenario político nacional de hoy, 20 de septiembre, y en esta temporada que estamos viviendo, hay varias corrientes ideológicas políticas, hay varias propuestas sobre la salida a la crisis que nos ha dejado el Correato. Acabamos de oír un mensaje de un ex asambleísta de Alianza País. Claro, él está en su derecho de defender pues a esta banda de delincuentes, como está en derecho de defender algunos asambleístas que defienden a rajatabla lo indefendible, pero el pueblo sabrá juzgarlos. Entonces yo creo que, insisto en la idea central de que debemos unificar un criterio, que la única forma de salir de este espantoso hueco en el que han metido al Ecuador los 10 años del Correato corrupto, del Correato Capaya o de Brest corrupto, es yendo a una Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Lo Valdivieso, otro, señores, sí. es seguir en la misma salsa, seguir en el mismo juego, seguir en la misma crisis en la que crisis económica, política, social, moral, en la que está en este momento en el Ecuador como consecuencia de 10 años, 3 meses del gobierno del Correato corrupto. Perfectamente, ingeniero. Doctor Valdivieso, sobre este tema. Tiene que ser amplio. Y la primera parte de lo que decía el ingeniero Jorge está en el proyecto. Artículo 9. Porque estamos, o sea, convencidos de que no puede. La propuesta que en estos momentos Lyndon nos está ayudando a subir el enlace, más tarde lo haremos, también nos ayudará Carlos Chalaco a subir el enlace para que la gente lo pueda bajar, lo lea, lo discuta e incluso lo pueda mejorar, porque esto no es propiedad de Patricio Valdivieso. Es prácticamente de un tema discutido por muchos ecuatorianos. El artículo 9, el artículo 9 toda la dice, sociedad ecuatoriana. Sí, el artículo 9 dice, a ver, en un plazo de 30 días contados desde la convocatoria, los partidos y movimientos políticos nacionales y provinciales con vida jurídica podrán inscribir sus listas de candidatos. Igual derecho tendrán las organizaciones o colectivos que acrediten el respaldo de adherentes con un número de firmas recogidas en formularios entregados por el órgano electoral no menor al 1% de los ciudadanos empadronados en su respectiva circunscripción territorial para la que postulan. Si la Universidad Nacional de Loja, si la Universidad Técnica Particular de Loja, si el Colegio de Abogados, si el grupo de sindicalistas, si el grupo de trabajadores, si un grupo de ciudadanos, llámese colectivo, lo que quiere postular un candidato, tiene que ir a pedir al Consejo Nacional Electoral formularios, recoger en 30 días, en el caso de Loja, alrededor de 3.700 firmas, y con eso pueden poner su candidato. Eso significa ir a la génesis de la sociedad para poder organizar lo que sería la estructura de participación política del pueblo ecuatoriano. Hablamos de una constituyente, y el nuevo marco jurídico no puede ser propiedad de 2 o 3 partidos políticos o 3 o 4 movimientos. Partimos de cero significa que el tema de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi no fue correctamente redactada. Mucha idealismo ideológico dentro de lo que es las normas constitucionales. Esa fue una barbaridad en la que vinieron 4 españoles a redactarla. ¿Usted cree que estuvieron los asambleístas? Lo que sirvieron los asambleístas constituyentes es para alzar la mano o para aplastar el botón. No tenían ni idea de lo que hacen. Y reto a cualquiera de ellos. Yo creo públicamente. Que el señor Jorge Aguirre sí hizo su trabajo. Con el respeto de cualquiera de los asambleístas constituyentes. Los reto a cualquiera de ellos a discutir lo que aprobaron, porque no tienen ni idea de lo que aprobaron. La parte dogmática es muy buena y es una corriente mundial. La parte estructural, con la que engañaron a la gente, con la que se burlaron de los ciudadanos, con la que destruyeron el Estado ecuatoriano, con la que devastaron la República, no me vengan a decir que tenían por lo menos idea de lo que estaban haciendo. Léanla a cualquiera de ellos. Léanla la Constitución. Háganse asesorar y discutimos cuando quieran.
Exactamente, doctor Valdivieso y también el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez. Cuando estamos hablando de la Asamblea Constituyente, significa, por ejemplo, que de acuerdo a lo que dice el libro, un libro que tenemos aquí de lo que es el derecho constitucional, dice lo siguiente: finalmente, como se reforma la Constitución pasados 3 años de su aprobación, cualquier legislatura podría proponer reformas constitucionales. Hace poco, cuando los asambleístas acaban de expedir reformas que dicen que la Constitución se podría reformar después de 1 año. Pero no estamos hablando de reformas. Estamos hablando de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, pero no fundamentada en lo que se hizo en Montecristi, sino retornar a la génesis de cómo refundar esta República del Ecuador, señor doctor. Hay que diferenciar entre el poder constituido y el poder constituyente. El poder constituido es el que tenemos, cuyo pacto social, cuyo contrato social se llama Constitución. Ahí está un sistema jurídico que regula el actuar de los ecuatorianos. Eso puede ser cambiado a través de enmienda o a través de reforma parcial. Claro, porque algún ciudadano va a decir... Crear un nuevo sistema jurídico es a través de una constituyente, es decir, recién constituir un nuevo sistema jurídico dentro del Estado ecuatoriano. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mantenemos la misma estructura que nos organiza el evento electoral de esta Asamblea Constituyente o de esta consulta? Solo por poner un caso. También está topado ahí. Ya le voy a explicar. Tiene que reformarse, cambiarse toda esa estructura. Nunca entendieron que las funciones tienen potestades, no solo competencias. Ni facultades ni atribuciones. ¿Pero cuáles funciones? ¿Las que pusieron en Montecristi? Por eso, y voy a referirme a las dos. La función electoral no es función. Entonces, ¿qué es, doctor? Es un órgano de control electoral. Que es muy diferente. Que es totalmente diferente. El control social y participación ciudadana es control, es un órgano de control, no es función. Y eso nunca entendieron, ni les preguntaron a los españoles por qué lo ponían. Porque habían conceptos novedosos del lenguaje que se estaba construyendo a través del socialismo del siglo XXI. Eso hay que primero entenderlo para poderlo poner, porque caso contrario, ahí hay un sistema que puede ser legal, pero no es legítimo. Que es muy diferente. Y la legitimidad de la que ellos hablan, porque la Constitución fue aprobada con el 63.93% de los votos de los ecuatorianos, eso no es una legitimidad absoluta ni total. Simplemente es un tiempo en el cual la verborrea había convencido a mucha gente y creían que todo estaba bien. O sea, es legal, pero es ilegal en el fondo porque no tiene esa legitimidad. Es ilegítimo. De un pueblo. Es ilegítimo. O de una realidad jurídica. Es ilegítimo, porque incluso cuando Correa pedía que lo dejen meter a las manos a la justicia, él como representante del Ejecutivo destrozaba el sistema de república que se equilibra precisamente en la independencia de los 3 poderes. Y tenía un cómplice. Claro. Organismos de control y la misma Asamblea Constituyente. Ingeniero Jorge Moreno. Bueno, quiero insistir en lo siguiente. El Ecuador, luego del Correato, está en una crisis profunda de carácter económico, política, social, moral, jurídica. Y la única manera de resolver esa profunda crisis es a través de una Asamblea Nacional Constituyente que tiene plenos poderes para definir todo. El gobierno actual y algunos sectores de la partidocracia de ayer, por lo que veo, están casi de acuerdo ya en hacer solamente enmiendas a la actual Constitución, algunas reformas incluso a la actual Constitución, pero quieren mantener esta estructura jurídica que ha demostrado que no vale, que ha demostrado que hay que cambiarla. Entonces esto debe quedar muy claro para los radioyentes. O cambiamos la situación de caos en la que estamos viviendo, o simplemente se quiere adornarla, mejorarla, enmendarla y nada más. Permítame hacer una comparación.
a propósito de los terremotos. El año pasado tuvimos aquí en el Ecuador, en Manabí, un terremoto grande que murieron cientos de personas. Y como consecuencia de ese terremoto, muchos edificios se derrumbaron, otros quedaron en pie, pero con sus estructuras en quebradas, digamos. Ya no servían. Sus cimientos ya no valían. Tan es así que tenían que ser abandonadas por los habitantes de ellas y entraban en un proceso de análisis técnico. Luego de ese proceso de análisis técnico, los técnicos definieron a este edificio no hay cómo cambiarle solamente las ventanas o pintarle, cambiarle el techo, no. Hay que derrumbarlo porque ya no sirve. Esto estoy hablando en el campo técnico de la construcción. En el campo político, el Ecuador ha vivido, y para eso entonces hay que derrumbar ese edificio, y sobre la base de derrumbar ese edificio que ya no sirve, hay que construir uno nuevo. Eso es lo que recomendaron ustedes. En el campo político, hago la comparación. El Ecuador ha vivido un verdadero terremoto económico, político, jurídico, social, moral, que está a la vista. Estamos viendo ahora las nuevas denuncias que surgen. Lo de Yachay. Anteayer nomás ya se sabe que Jorge Glass, este mentiroso compulsivo, que decía que nunca se ha visto con su tío, el que recibió 13 millones de Odebrecht, que se veía solamente en Navidad para comer caramelos. Ahora ya se sabe que es falso. Estaba comunicándose vía internet, que tenía contactos con este delincuente que está preso. Entonces surgen cantidad de cosas cada día las denuncias sobre este señor Gustavo Jalk, de cómo manipulaban la justicia a través de jueces penales que recibían órdenes para las sentencias. Salió hace poco un anuncio por ahí en uno de los periódicos que este señor está haciendo separación de bienes con su esposa. ¿Por qué hace la separación de bienes? Porque está curándose en sano, que algún rato le van ya a encauzar a él también, y está guardando los dineros que se ha ganado en estos 10 años. Que hay que ver con cuánta plata entró hace 10 años y cuánta plata tienen ahora. Entonces todas estas denuncias nos están demostrando, señores, que este edificio político que está rigiendo en el Ecuador, luego de este terremoto del Correato, quedó con sus estructuras fracturadas, ya no sirve. Ya no sirve. Exactamente, señor ingeniero, yo le agradezco a usted su participación a través de Prensa Radial. La idea. Perfectamente. Ya no sirve, tan es así que esa comisión de participación ciudadana pues ha demostrado que es un antro ahí de gente venal que elige a delincuentes de contralor, de fiscal, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene que cambiarse. No se puede pues, en este rato ir solamente a pintar las paredes, a cambiar las ventanas, poniendo solamente la no reelección presidencial. Hay que ir a derrumbar ese edificio político que no vale para construir un nuevo, y eso se lo hace a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que tendrá una representación popular y un mandato soberano para elaborar una nueva Constitución de la República que represente realmente el anhelo de los ecuatorianos de tener una nueva democracia y un nuevo Ecuador. Así es, señor ingeniero, muchísimas gracias por su participación a través de Prensa Radial. Y una pregunta, como pueblo ecuatoriano yo le pondría o le pediría al señor presidente de la República en el sentido de que las personas que están siendo observadas por los casos de corrupción en el Ecuador durante los últimos 10 años, que no participen de cuestiones políticas ni tampoco de candidatos, porque están siendo observados por temas de corrupción tan grandes y gigantes que no solamente es la parte económica, sino la estructura jurídica de la República del Ecuador, y que a lo mejor un partido político no debería de estar en esa contienda electoral por haber sido cómplice en lo que sería la destrucción de la República. Doctor Valdivieso, y en la parte final. Sí, para finalizar. Sí, para finalizar. Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. Gracias a usted por su invitación. Espero que estas opiniones hayan contribuido en algo a esclarecer tan graves problemas de la población. Buenos días. Gracias, señor ingeniero. Doctor Valdivieso. Para finalizar, en el proyecto
hay otras novedades, como por ejemplo, de que se fija un límite del gasto electoral de 50 centavos por persona con relación a la circunscripción territorial donde se va a pasar. Pero no lo paga el Estado ecuatoriano. ¿Quién lo paga? Lo paga cada candidato. ¿Por qué tenemos que los ecuatorianos estar pagándoles campañas? Perfectamente, entendible. Sí, cada candidato busque sus recursos económicos. Lo que hace el Estado a través del Consejo Nacional Electoral es revisar los exabruptos de campaña o los inversionistas que meten tanto billete para después manipularlos a los asambleístas. Y el otro tema... Doctor Valdivieso, y allí podríamos poner, por ejemplo, el tema de que los medios de comunicación de manera gratuita y en todos los medios de comunicación, en cualquier horario, se entreguen los espacios a discreción y voluntad del candidato. Sí podría manejarse el tema para dar el mensaje francas al pueblo ecuatoriano de qué es lo que se tiene que hacer dentro de la estructura. Lo que sucede es que, por ejemplo, esto tiene que tener otro nivel. No es una campaña común y corriente donde dos políticos van a sacarse el aire para llegar. No, acá tienen que demostrar una capacidad para llegar. Y abrir los micrófonos, porque esa es la libertad. No es la mera expresión y opinión. No es la mera popularidad. Ya. No es el que es carismático saca más votos. No, es cuestión de capacidad. O sea, los ordinaritos sí podríamos participar pero de eso. Obviamente, pues, porque tienen capacidad. Que en este caso se requiere mucho más allá más talento, de los besos y abrazos, de los besos y abrazos que una clase política tradicional nos tiene acostumbrados. ¿Qué más sigue de esas reformas? Y el otro tema es, por ejemplo, a ver, hay un riesgo del Consejo Nacional Electoral que está empotrado el correísmo. Podrá llevar a cabo esta consulta popular. Pero en una disposición transitoria dice clarísimo que se cambia el Consejo Nacional Electoral y se lo vuelve más democrático. Porque en este momento es simplemente autoritario y depende de una sola persona. Pero ¿qué requisitos tendría que tener, por ejemplo, esos nuevos vocales para que puedan integrar este organismo de control? A ver, podríamos por ejemplo, considerar un representante o un delegado con ciertas características, con ciertos requisitos de las 5 fuerzas más grandes del país. Como era, por ejemplo, antes. Que se controlen el uno al otro. Porque en este momento hay cinco obedientes correístas que no van a dejar hacer bien las cosas. Y si yo como ciudadano, o también podríamos discutirlo que por ejemplo se nombra gente proba, que podrían ser representantes de universidades, que podrían ser representantes de la sociedad civil, que demuestren la probidad. Porque usted sabe que hay muchos asambleístas y asambleístas que tampoco es que nos representan o nos representaron, porque más allá de votos o de popularidad, nunca les medimos la probidad con la que tenían que representar. Doctor Valdivieso, permítame leer lo que dice el señor Gorky Aguirre. Dice lo siguiente en el mensaje que nos envía a través de las redes sociales. Ninguno de los panelistas poseen calidad moral para hablar sobre acciones de cambio social. Cuando sus representados se negaron a evolucionar, nunca dieron una sola propuesta en la asamblea constituyente debería ser. Se dedicaron a proponer seguir con el mundo de las componendas corruptas que realizaban los diputados, como el exdiputado Jorge Moreno, que vivió de la política, hoy un cadáver político. Los social cristianos que aún mantienen oscuras acciones de corrupción a través de jefes políticos. Los social cristianos que aún mantienen oscuras acciones de corrupción a través del jefe de la perimetral y de sus paraísos fiscales y de las coimas de Odebrecht, y qué decir en Loja, de los concejales de la derecha que recibían regalitos. La Constitución de Montecristi se trabajó con el pueblo. Así dice el señor Gorky Aguirre a través de las redes sociales. Mezcla un poco de cosas, no sé si está... Sí, por eso un poco no sé si está trasnochado y está en sus cabales, no, sinceramente no sé, porque físicamente no lo estoy viendo, es a través de las redes virtuales. Mezcla un poco de cosas que no, creo que es la misma forma con la que obró cuando fue asambleísta. Ya. Sí, porque no, algún momento dijo que le habían hecho la perjudicación en Ecotel, entonces no sé si está en sus cabales, sinceramente. No sé si hay algo que conversar ahí. Entonces, usted está manifestando de la calidad de los ciudadanos o la calidad de la discusión de asambleísta. Precisamente eso.
Porque ya tuvimos ejemplos. Ya tuvimos ejemplos de que fueron asambleístas constituyentes, gente que no tenía ni idea de lo que se trata. Uh-huh. Hay otros que valen la pena también, no vamos a meter a todos en el mismo saco. Precisamente eso hay que cuidarnos. ¿Sí? Doctor, seguiremos en el análisis punto por punto de lo que usted está proponiendo y también con otros ciudadanos para ir no denostando en lo que está actualmente, sino construyendo eficazmente lo que sería la República a través de normas constitucionales coherentes, para que surja el sol, en el de izquierda, en el de derecha y en el de centro, sin cuestionamientos de intereses ideológicos. Pablo, entender lo que se quiere hacer. No se trata de ir a construir un movimiento para que maneje el Estado, no. Hay que entender la República. Queremos y la República precisamente es el equilibrio dentro del sistema público. Claro, queremos una República donde se respete. No se trata de ir a hacer normas para que se lo vengan a alzar al país en peso los grandes monopolistas. Ni se trata de que un grupo de vagos viva del gobierno de turno. Por eso yo siempre sostuve, señor doctor, y con esto finalizo, y muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial, siempre sostuve que la ley de comunicación no tenía soporte constitucional, y en la Constitución se pusieron las leyes secundarias y reglamentarias, incluso hasta nos dicen cómo elaborar una noticia en norma constitucional, y no lo estoy diciendo porque desconozco el tema, conozco muy claramente el tema de lo que se elaboró, y por eso manifestamos. Yo no socializo la ley de comunicación, reflexiono sobre ella, y la reflexión es redactar una nueva, pero hay que poner soporte constitucional. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Pablo y Lindo. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Vamos a la consulta popular. Quiero agradecer el apoyo de ustedes. Celebro que se haya abierto un sano diálogo acerca de las preguntas. A quienes quieran hacerlo, les pido enviarlas a mi despacho máximo hasta el 26 de septiembre, pues el lunes 2 de octubre presentaré oficialmente el contenido de la consulta. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es